Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas ¿Todo tardes, bien? doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar quería decirles que vamos a esperar que están compañeros entrando todos. En primer lugar, decirles a todos, por si no revisaron el WhatsApp, que ya les pasé los temas que van para la prueba. La prueba parcial, la primera prueba parcial va a ser el 21 de mayo. Al grupo B le toca a las 13 horas. Va a ser una prueba presencial en grupos de 15 alumnos por curso, por sala, digamos. Los días previos les vamos a estar haciendo llegar el protocolo sanitario que está vigente, emitido por el rectorado, para tomar todos los recaudos necesarios. La prueba va a ser múltiple opción. Van a tener, como siempre, 1 minuto por pregunta. Van a ser en total 60 preguntas sobre los temas que yo le pasé. Ahí tienen todo el detalle de los temas que ingresan para la prueba. Tengan en cuenta los materiales que tanto el doctor Zacarías como yo los usamos en Classroom, y la bibliografía recomendada, que también la tienen en PDF, que la colocó en Classroom también el doctor Zacarías. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es cortito, pero que es muy importante, y que es el tema de las drogas antimaníacas, o las drogas que se emplean en el tratamiento de la manía. Muy bien. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, doctora. Bueno, gracias. Vamos a hablar entonces de las drogas antimaníacas. Vamos a comenzar diciendo que la manía es una enfermedad psiquiátrica que puede presentarse como una patología independiente, o se puede presentar como una fase de la llamada psicosis maníaco-depresiva. Actualmente se le denomina enfermedad bipolar. Esta manía, como se presenta en la enfermedad bipolar, se alterna con etapas de depresión psicótica, donde hay generalmente un trastorno importante del pensamiento, con un pensamiento irracional acompañado de alucinaciones, delirios, y así como tenemos una etapa de depresión psicótica donde el paciente está retraído, ausente, ¿verdad?, con delirios, pero en una etapa de muy poca actividad motora. Esta etapa, ¿verdad?, alterna con periodos de agitación maníaca, donde el pensamiento sigue siendo irracional, pero donde observamos una hiperactividad motora, con verborragia,
el paciente está muchas veces incontrolable. Entonces hay una serie de manifestaciones características de la etapa maníaca que se alternan con la etapa de depresión psicótica. Y en el tratamiento de la manía se han empleado diversas drogas, pero las sales de litio constituyen uno de los tratamientos clásicos porque han demostrado su eficacia en el tratamiento de la manía, tanto en la crisis aguda como en las etapas de la enfermedad bipolar. De tal manera que existen otros tratamientos, como vamos a ver, pero las sales de litio constituyen de por sí las drogas clásicas. Estas sales de litio comenzaron a utilizarse por allá por la década del 50 para, como les decía, el tratamiento y la profilaxis de la manía y de la enfermedad bipolar, pero eso no quita que también se empleen otras drogas. En la crisis aguda, muchas veces se utilizan otras drogas, como son las drogas antipsicóticas o neurolépticas, y también se han usado drogas anticonvulsivantes, como son la carbamazepina y el ácido valproico o valproato. Pero como decíamos, las sales de litio son las drogas clásicas en el tratamiento de los cuadros maníacos. Y tenemos básicamente dos, el carbonato de litio y el citrato de litio. Viendo las propiedades farmacológicas que tienen las sales de litio, se ha comprobado que estas drogas no tienen efectos psicotrópicos en el individuo normal. O sea, administrando sales de litio a un sujeto normal, los efectos son muy poco notorios. Pero en los cuadros maníacos, las sales de litio normalizan la conducta del paciente, corrigen los trastornos del sueño sin ser drogas hipnóticas. No son drogas hipnóticas, pero sí corrigen los trastornos del sueño asociados al cuadro maníaco. Y también estas drogas aumentan la capacidad de trabajo y de iniciativa en este tipo de pacientes. Se ha establecido que estas drogas tienen una acción antimaníaca muy bien establecida, pero que el litio no es un agente depresor, ni sedante, ni euforizante. Por lo tanto, son drogas que tienen una acción antimaníaca y se usan, de hecho, en este tipo de cuadros, pero no se emplean así en otros cuadros clínicos, porque son drogas bastante específicas con respecto al tratamiento antimaníaco. Tienen un mecanismo de acción prácticamente desconocido y aunque este mecanismo de acción no está bien establecido, se han propuesto diversos mecanismos de acción que tratan de explicar este efecto profiláctico de las sales de litio en la enfermedad bipolar y también que tratan de explicar esta acción antimaníaca que poseen. Refiriéndonos entonces al mecanismo de acción, se ha visto que su acción está relacionada a la capacidad que tiene el litio
de pasar por los canales de sodio dependientes de voltaje y competir con los sitios de fijación del calcio, afectando entonces la liberación de neurotransmisores dependientes del calcio. Por otra parte, se ha observado que el litio produce una potenciación de los sistemas serotoninérgicos. Y además también se observa un bloqueo de la supersensibilidad de receptores dopaminérgicos en los tratamientos crónicos con neurolépticos. Existen investigaciones que muestran que el litio actuaría reduciendo los niveles de factores proapoptósicos relacionados con la atrofia neuronal que se observa en el hipocampo en los pacientes con trastornos afectivos. De tal manera que al administrar litio se estarían reduciendo los niveles de esos factores proapoptósicos que serían los que estimularían la apoptosis o muerte celular programada, de tal manera que la administración de litio estaría directamente relacionada con una disminución de la atrofia neuronal al reducir a estos factores proapoptósicos. A nivel del sistema nervioso central, se ha observado que las concentraciones bajas de litio son capaces de inhibir la liberación de noradrenalina y de dopamina, pero no así de la 5-hidroxitriptamina o serotonina. Incluso pueden aumentar la liberación de serotonina a nivel del hipocampo. Y también el litio podría aumentar la recaptación y el almacenamiento presináptico de catecolamina, lo cual actuaría o produciría un incremento de su inactivación. Se plantea también que los efectos terapéuticos probablemente son debidos a la influencia que tiene el litio en la distribución de sodio, calcio, magnesio y en el metabolismo de la glucosa a nivel neuronal. Como les dije, estas drogas no son drogas hipnóticas, pero son capaces de corregir los trastornos del sueño que están presentes en los cuadros maníacos. Por lo tanto, al ceder, ¿verdad?, el cuadro maníaco, estos trastornos del sueño van a mejorar también. No existen efectos primarios de las sales de litio sobre las etapas del sueño, excepto alguna supresión de las fases de sueño REM o la etapa de movimientos oculares rápidos. Desde el punto de vista farmacocinético, las sales de litio tienen buena absorción gastrointestinal, la cual es casi total en aproximadamente 8 horas. La máxima concentración plasmática se logra entre 2 a 4 horas de haber administrado estas drogas y se observa una absorción más lenta cuando se administran preparados de liberación retardada. La distribución del litio en el líquido extracelular es notoria y
también la acumulación en diversos tejidos en diferentes concentraciones. El litio atraviesa lentamente la barrera hematoencefálica y alcanza en el líquido cefalorraquídeo una concentración que es aproximadamente entre un 40 a 50% de la concentración plasmática. El litio no circula ligado a las proteínas plasmáticas, tiene una vida media de 20 a 24 horas y sufre fundamentalmente excreción urinaria, de tal manera que la administración de una dosis significa que el 95% de esa dosis va a ser excretada con la orina, ¿verdad?, por vía renal. También un aspecto muy importante desde el punto de vista farmacocinético es el mecanismo de excreción del litio, porque se ha observado que el 80% del litio filtrado a nivel del glomérulo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal de la nefrona por un mecanismo de transporte activo similar al que tiene el sodio. Ambas sustancias comparten el mismo mecanismo de reabsorción, de tal manera que cuando hay un aumento de la concentración plasmática de sodio, esto origina un aumento de la excreción de litio, y cuando hay una disminución de la natremia, se produce una disminución de la excreción de litio y una retención de litio. De tal manera que cuando estamos frente a un paciente que tiene una pérdida anormal de sodio, es importante tener en cuenta que debemos disminuir la dosis de litio a ser administrada para evitar fenómenos tóxicos. Esto es importante porque en los pacientes adultos, especialmente adultos mayores, la coexistencia con otras patologías como son las patologías cardiovasculares, la hipertensión arterial, hace que los sujetos consuman diuréticos, fundamentalmente diuréticos natriuréticos, que aumentan la excreción de sodio y agua, y esto puede originar una retención de litio cuando no se ha regulado la dosis administrada. De tal manera que es un punto importante a tener en consideración. La administración repetida de litio produce un aumento de su excreción durante los primeros días hasta alcanzar luego un equilibrio entre los ingresos y los egresos. Cuando se suspende la administración de litio, ocurre una fase rápida de eliminación renal que se observa en las primeras 6 a 12 horas, en las cuales se elimina entre el 33 a 66% de la dosis administrada. Es decir, entre 1/3 a 2/3 de la dosis administrada se va a eliminar rápidamente durante las primeras 6 a 12 horas. Y el otro tercio va a eliminarse lentamente en una fase de excreción lenta que puede llegar a durar entre 10 a 14 días. Por lo tanto, durante el tratamiento,
debemos medir los niveles plasmáticos de litio para evitar fenómenos tóxicos, porque el litio es una sustancia que tiene un escaso margen de seguridad porque posee un índice terapéutico muy bajo, de tal manera que la dosis terapéutica o la dosis efectiva está muy cerca de la dosis tóxica. Y por eso, en estos casos, sería interesante manejar la titulación plasmática sabiendo que las cifras eficaces se hallan entre 0,75 a 1,25 miliequivalentes por litro y que esta dosis o esta cifra o nivel plasmático se logra administrando dosis de entre 900 a 1500 miligramos por día. Decíamos que la excreción más importante del litio se produce por vía renal, pero también hay una fracción de excreción que se elimina por otras vías. Menos del 1% se excreta con las heces, 4 a 5% por el sudor. La saliva también tiene el doble de concentración que la concentración plasmática. También una fracción se excreta por la leche, por eso está recomendado suspender la lactancia. Y también se excreta a nivel o con las lágrimas, ¿sí? De tal manera que estos son factores que debemos tener en cuenta. Y vamos a referirnos ahora a las reacciones adversas o efectos secundarios que puede producir el litio. En primer lugar, tenemos que decir que el litio es una sustancia, como dijimos, que tiene un bajo índice terapéutico y un escaso margen de seguridad. Por lo tanto, las manifestaciones tóxicas van a estar relacionadas con la dosis administrada. Al inicio del tratamiento, vamos a observar un aumento de la excreción de sodio, potasio y agua. El potasio se normaliza rápidamente, pero el sodio tiende a retenerse y esto va a originar un edema pretibial que posteriormente va desapareciendo sin otras medidas terapéuticas. También se observa un aumento de volumen de la tiroides que es reversible y desaparece al suspender la administración, y debemos decir que es poco frecuente observar cuadros de hipotiroidismo. Puede haber un aumento de la captación de yodo 131 y la TSH puede aumentar ligeramente. Otro efecto secundario es la aparición de poliuria, probablemente debida a la inhibición de la hormona antidiurética, y polidipsia, que desaparece entre las 2 a 3 semanas de suspender la administración. Por eso es importante tener en cuenta que en los tratamientos prolongados es fundamental vigilar el perfil renal, especialmente la creatininemia y el volumen urinario. También
El litio puede tener una acción leve de tipo insulina sobre el metabolismo hidrocarbonado, puede originar un aplanamiento de la onda T del electrocardiograma, que generalmente es reversible, y a nivel del trazado electroencefalográfico se pueden ver alteraciones del trazado, pero a veces los datos que se obtienen son contradictorios porque se ha visto la aparición de convulsiones en pacientes no epilépticos sin antecedentes de epilepsia administrando litio a dosis corriente. Entonces, esto también es importante tenerlo en consideración. Se ha observado que el litio también puede empeorar los cuadros de miastenia grave. Se puede ver una leucocitosis en los tratamientos crónicos, generalmente reversible, y que desaparece al suspender la administración. Y también manifestaciones de hipersensibilidad alérgica, como es la aparición de cuadros de dermatitis, vasculitis y a veces alopecia. En cuanto a la toxicidad aguda, pueden presentarse cuadros de vómitos, diarrea, temblores, coma y convulsiones. En los pacientes que presentan cuadros de intoxicación leve, las manifestaciones más frecuentes son las manifestaciones digestivas, pero también se puede ver sedación y temblores finos. Y en la intoxicación severa aparecen estados de confusión mental, temblores gruesos, disartria, convulsiones, incluso coma y muerte. Puede observarse la aparición de arritmias, hipotensión arterial y algún. Un aspecto importante con respecto a los efectos tóxicos de las sales de litio es su comprobada teratogenicidad. La administración de sales de litio durante el embarazo ha mostrado que puede producir en el recién nacido bocio neonatal, depresión del sistema nervioso central, hipotonía y soplos y malformaciones cardiovasculares. Esto hace que las sales de litio estén formalmente contraindicadas durante el embarazo. Y con respecto a las contraindicaciones, entonces la primera contraindicación lógicamente es el embarazo, también los pacientes con insuficiencia cardíaca, alteraciones del equilibrio hidrosalino o enfermedades renales. Y dentro de las interacciones medicamentosas, es importante tener en consideración que estos fármacos no deben asociarse con diuréticos natriuréticos, como son los diuréticos del ASA o los diuréticos tiacídicos. Hay un aumento de la retención de litio cuando se asocian con este tipo de diuréticos, como son las tiacidas. También se ha observado una mayor toxicidad del litio asociado con el haloperidol. Si ustedes recuerdan, el haloperidol es una butyrofenona neuroléptica. Algunos antiinflamatorios no esteroideos, como la indometacina y la fenilbutazona, pueden aumentar la reabsorción de litio en el túbulo contorneado proximal y de esta forma aumentar la concentración plasmática hasta llegar a valores tóxicos.
Y en cuanto a los usos terapéuticos, podemos resumir los usos terapéuticos de las sales de litio diciendo que son drogas eficaces y que se emplean en el tratamiento de la manía aguda, en la etapa maníaca, especialmente en la enfermedad bipolar, en el alcoholismo crónico, en la agresividad patológica, como así también en otros trastornos de la conducta, pero siempre teniendo en consideración que la administración de las sales de litio debe realizarse en pacientes que tengan una ingesta normal de sodio y una función cardiovascular y renal normales para evitar fenómenos tóxicos. Con esto entonces terminamos, ¿verdad?, este tema. Es un tema que entra también para la prueba, así que por favor vayan también leyendo y preparándose para la prueba. Ahora voy a pasar un ratito la lista. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? De mi parte no, doctora. Bueno, antes de pasar la lista, voy a ponerles aquí el tema para que tengan el registro de asistencia. Bueno, y pasamos la lista. Barreto Carla, creo que no viene, ¿verdad? Barreto Ingrid, tampoco. Benítez Verónica, Presente, doctora. Echeverría, Presente, doctora. Fernández, Presente, doctora. Gamarra, Presente, doctora. Garcete, Presente, doctora. Jiménez Marina, Presente, doctora. Jiménez Gloria, Presente, doctora. Jiménez Joana, Presente, doctora. Giret, Guillén, Presente, doctora. Gómez Natalia, Presente, doctora. González Gustavo, Presente, doctora. González Cecilia, Presente, doctora. Hermosa, Presente, doctora. Ifrán, Presente, doctora. Mareco Fernando, Mareco Viviana, Presente, doctora. Martínez Guillermo, Martínez Catalina, Méndez Sergio, Presente, doctora. Méndez Fátima, Méndez Rodrigo, Presente, doctora. Méndez Silvia, Presente, doctora. Noguera, Presente, doctora. Núñez, Presente, doctora.
Peralta Lucas. Presente. Peralta Lucas. Presente, doctora. Pereira Nancy. Presente, doctora. Pereira Rosana. Presente, doctora. Rodrigo Portillo. Ramírez William. Ramírez Aldana. Presente, doctora. Aldana. Presente, doctora. Recalde. Presente, doctora. Riveros Andrea. Presente, doctora. ¿Dónde estás que no te veo? Presente, doctora. Ya. Rivero Fabiana. Presente, doctora. Romero Ángela. Presente, doctora. Romero Alberto. Rotela Sara. Rotela José. Presente, doctora. Salazar Micaela. Presente, doctora. Schaffer. Sergian. Andrea. Presente, doctora. Storm. Katia. Presente, doctora. Talavera. Talavera. Presente. Talavera Ruth. Presente. ¿Dónde estás, Talavera? Que no te veo. Presente, doctora. Ya te veo. Toledo. José. Vera Paz. Sara Pereda. Presente. Sara Noelia. Presente. Tarsa Matías. Presente, doctora. Sayas Armando. Presente, doctora. Zorrilla Clara. Presente, doctora. Garay Osmar. Presente, doctora. Doctora, yo estoy presente, no tengo buena señal. Doctora, yo estoy presente también. ¿Quién sos? Martínez Cabral. Martínez Cabral. ¿Quién más? Doctora, no sé si me escuchaste, Luis Núñez soy. Sí, te escuché. Bueno, gracias. Profe, Paz es la otra compañera que reciente habló y se quedó otra vez sin señal, parece. Paz-Vera. Sí, doctora. Doctora, yo estoy presente, no tengo buena señal. Bueno, perfecto. Entonces, chicos, nos vemos en, a ver, con ustedes.
Ya nos vemos para la prueba. A ver, no. Ustedes, el próximo miércoles va a tener clases el grupo A. Y para ustedes no perder la clase del 14 de mayo, van a tener la clase el 19, que es un miércoles. Pero yo les voy a avisar antes para que recuerden, ¿ok? Y el 21 tenemos la prueba. ¿Ok? Bueno. Dale, doctora. Quedamos así entonces. Gracias. Bueno.